Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Porque tú lo digas. Hoy estamos al lunes 22 de marzo de 2020. Sed bienvenidos aquí a escuchar este programa de Porque tú lo digas con vuestro mentor de cabecera. Soy Miguel Ángel Martín y nos espera una media horita bastante interesante. Espero que os guste y que lo disfrutéis y sobre todo que aprendáis mucho y que os dejéis guiar por este vuestro consultor de cabecera. Ya sabéis que podéis enviarme todos vuestros comentarios y vuestras preguntas al correo contacto@miguelangelmartinmartin.com. Repito, contacto@miguelangelmartinmartin.com. Hoy vamos a continuar con nuestras sesiones para animaros a emprender vuestros negocios, vuestras empresas y también para que animaros a que crezcáis profesionalmente dentro de vuestras empresas, que podáis ser ese directivo, ese ejecutivo que poco a poco va creciendo y que va subiendo en el escalafón y en el organigrama de la empresa. Sobre todo porque sabéis muy bien qué es lo que queréis y cómo vais a poder conseguirlo y lograrlo. Bueno, pues si en el anterior capítulo estábamos hablando y estábamos disfrutando de lo que significa ser empresario, las obligaciones que tiene que ser empresario, hoy lo que vamos a ver es lo que significa ser empresario y ser emprendedor desde el punto de vista de la globalización y desde el punto de vista de la internacionalización. Veréis, es sumamente importante que tengáis muy presente esta mentalidad, esta actitud que se debe tener en el mundo de los negocios, en el mundo de cualquier emprendimiento que queráis hacer. Por muy pequeña que sea vuestra apuesta, por muy pequeño que penséis que es vuestro negocio o por vuestro desarrollo como autónomo, la internacionalización y la globalización está hiperpresente en todo lo que hagáis y en todo lo que digáis. Ya no necesariamente de forma directa, pero sí de forma muy indirecta. Por eso es importante y necesario que adquiráis esta mentalidad de internacionalización, de globalización. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque es el entorno el que define nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Si no tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con el mundo de la internacionalización, con el mundo de la globalización, estaremos equivocándonos en nuestro proceso. Y fijaros, ahora mismo porque estamos en una época de pandemia, es una situación rara, difícil, pero que se saldremos de ella en función del tiempo. En el momento que las vacunas estén funcionando y haya mucha más confianza, todo esto va a volver más o menos a la misma realidad que vimos antes de la pandemia. Y esto quiere decir que, por ejemplo, aquí en España nos visitan el doble de nuestra población. Se llegó a visitar en el año anterior a la pandemia, en 2019, se llegó a visitar casi 80 millones de personas estuvieron haciendo turismo en España. De los dos tipos de turismo, desde el turismo de sol y playa, al turismo cultural, hasta el turismo de reuniones, el turismo MICE. Con lo cual es importante que tengamos todo esto presente. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis todo esto presente porque a lo mejor mi cliente ya no es el local. A lo mejor lo que tengo que saber adaptarme, adquirir a estos turistas que no precisamente están siempre visitando las zonas turísticas, sino que también se quedan a vivir y que son un punto de referencia para todas las actividades que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, es importante que lo tengamos muy presente esta realidad, que visitaron en el año 2019 80 millones de personas visitaron a España, siendo uno de los escaparates fundamentales y principales para hacerlo. Por lo tanto, yo os animo que si ya estáis pensando como primer número uno, estáis pensando solamente en encarar un mercado o atender un mercado simple y llanamente porque es local, porque está aquí, porque es vuestra zona y vuestra área de influencia, os estáis ya partiendo de una base equivocada. Tenéis que pensar con mayor anchuras de miras y con mayor expansión de miras, valga la redundancia, tenéis que seguir pensando, tenéis que pensar en todo lo que conlleva y todo tiene alrededor. Por eso es lo que estamos hablando del entorno.
Si en la anterior sesión estábamos hablando de lo que significa ser empresario, ahora vamos a ver cuál es la actitud que tiene que tener ese empresario, la mentalidad que tiene que tener ese empresario. Y precisamente tiene que tener una mentalidad abierta al mundo internacional, a la globalización. La globalización y la internacionalización es la reducción de distancias y de fronteras en todo lo que existe. Fijaros un caso, en algunas de mis conferencias en las que hablo, yo vivo en la región de Murcia, al sur, en el sureste de España, ¿eh? Y soy madrileño, pero que vivo aquí por circunstancias pues personales, vivo aquí en el sureste español, pero viajo con muchísima frecuencia, lógicamente, a mi ciudad, que es Madrid, y yo siempre le digo un planteamiento cuando hago, sobre todo aquí en Murcia y en la zona sur de España, también en Almería y también en la zona sur de Alicante. Les comento siempre en mis conferencias a las personas, a los empresarios y profesionales que acuden a mis conferencias. ¿Qué es lo que hay que hacer para vender desde Murcia a Galicia, al otro extremo, del sureste al noroeste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si queremos vender, por ejemplo, en Suecia, que es otro país y está al norte? Los dos formamos parte de la Unión Europea, tanto España como Suecia, pero ¿qué es lo que deben hacer? Y esta misma pregunta os la hago a vosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer precisamente para poder vender desde el sureste español al noroeste español o desde este sureste vender a Suecia, un país nórdico? Pues si veis es son las mismas pautas. Primero tenemos que encontrar a los clientes, tenemos que crear una agenda de viaje, concertar una serie de entrevistas, de reuniones, y coger un desplazamiento que nos permita irnos para estar en esa zona geográfica. Tenemos que pagar un hotel, tenemos que pagar un desplazamiento, tenemos que hacer comidas, tenemos que hacer dietas, dormir, pernoctar, todo ese tipo de cosas. Es exactamente lo mismo, con una diferencia, que aquí desde Murcia sí hay vuelos directos, sí puedes tener vuelos directos con Suecia, pero no los tienes ni con Madrid, ni los tienes mucho menos con Galicia. Siendo el mismo país, esta es la gran diferencia en la que existe. Y si yo me obceco en mi planteamiento con que voy a vender únicamente a lo nacional, me estoy perdiendo una cantidad de oportunidades importantes, interesantes. Por eso, como emprendedores que sois, como emprendedores todos que somos, tenemos que tener presente también lo que se llama nuestra área de influencia. Nuestra área de influencia no tiene que ser precisamente ni nuestro propio país, ni nuestra comunidad autónoma o nuestro estado. Tenemos que ampliar muchas más miras, precisamente porque las reducciones de las distancias, el acceso al transporte aéreo, el acceso al transporte, por ejemplo, de trenes de alta velocidad, nos están permitiendo estar más próximo a unos mercados que sean más lejos, aunque sea en nuestro propio mercado, ¿no? En nuestro propio país. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta. Así que esta es mi recomendación y mi consejo. Antes de lanzaros a pensar cuál es mi cliente habitual, quién es mi cliente objetivo, quién es mi target, tengo que identificar con él que no solamente es este el que tengo próximo, el que compartimos un idioma, una nacionalidad, sino que puede ser mucho más abierto por proximidad y cercanía con otros mercados. Eso es importante que lo tengáis que tener muy presente. Por otro lado, es modificar la mentalidad y saber adaptarnos a los cambios. Se producen muchísimos cambios hoy por hoy, va todo muy rápido, buscamos la inmediatez, la auténtica inmediatez de las respuestas, y eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho más calmados, pero también dar una respuesta a lo que la gente, nuestro cliente, quiere. ¿De acuerdo? Tenemos que saber adaptarnos a los cambios y no pensar y no arraigarse a eso que es que esto siempre se ha hecho así. Es que esto yo lo aprendí así, lo sigo haciendo así. No, eso es uno de los errores más grandes que hay. En el anterior capítulo os hablaba de la delegación. Bueno, pues aquí es donde tiene que tener en juego esa delegación precisamente, para que nos incorporen esa mentalidad nueva, joven, innovadora, que nos adapte, que se sepa adaptar al mercado. Es importante y fundamental que tener muy presente todo este tipo de circunstancias. ¿De acuerdo? Todo este tipo de circunstancias. Eso es uno de los riesgos, de acuerdo, de la mentalidad en la que tenéis que tener muy presentes a la hora de tener muy en cuenta todo este tipo de circunstancias, este tipo de realidades a las cuales las tenemos que determinar y hacer. ¿Vale?
Bueno, pues con esta pequeña pincelada de mentoring, que es lo que yo suelo hacer en mis sesiones, es trabajar en función del sector, en trabajar en función de lo que me vais contando de, de vuestras actitudes, de vuestros conocimientos que tenéis, lógicamente, para marcaros y meteros en esta auténtica aventura. ¿Vale? Bueno, pues antes de meternos este riesgo de mentalidad, que es el primero que este es el primero y para mí el más importante de todos, porque el resto de los riesgos a la hora de emprender pues forman parte de la propia actividad de la empresa. Son todos muy comunes, desde una empresa que lleva ya 20 años o 30 años a una que está iniciando. Es exactamente lo mismo. Pero para mí, la que sí depende perfectamente de nosotros son esta cultura de internacionalización, este riesgo de mentalidad, ¿de acuerdo? Que tenemos que tenerlos muy presentes y estar abiertos a nuevos paradigmas, a nuevas realidades de forma de comunicación y adaptarse internacionalmente, ¿vale? ¿Cuáles son otros riesgos en los cuales se trabaja y se hable? Por otro lado, por ejemplo, los riesgos de mercado. Los riesgos de mercado son de esas decisiones, todas las decisiones que tomamos a la hora de emprender, toda decisión que entendamos a la hora de crear una nueva unidad de negocio en nuestra empresa o a la hora de crear un departamento de internacionalización, de internacional, por ejemplo, o un departamento de exportación, es importante que lo tengamos también todo esto muy presente. ¿Por qué digo todo esto? Porque la evolución de los mercados es constante, es auténticamente constante y sobre todo tened muy presente que cuando estamos pensando en crear una empresa, cuando estamos pensando en crear un negocio, la economía local de esos países también van evolucionando, también va creciendo. Por lo tanto, el nivel de competencia es mucho más alto y es mucho más fuerte y de ahí nos tienen un poquitín más de ventaja las empresas locales. Por lo tanto, tenemos que tener muy abiertos qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo en ese mentoring. ¿Vale? ¿Cómo nosotros tratamos ese tema de mentoring de los riesgos? Pues principalmente yo lo que siempre aconsejo es que se sigan a empresarios de esos mercados y de esos países para ver qué es lo que hacen, que es una de las cosas que yo identifico y marco y hago. Es un trabajo de investigación. Vosotros, imagino que todos seguís en redes sociales, vuestra página de Facebook, de Instagram, de LinkedIn. La pregunta es, ¿a quién seguís realmente? ¿A quién leéis sus publicaciones? ¿Quién os sugiere? ¿Quiénes son vuestros referentes empresariales y profesionales en este sector en el que estáis vosotros metidos? Esta es para mí una parte y una pregunta que solemos trabajar y hacer en todo el proceso de mentoring, para tener muy presente este tipo de realidades. Por lo tanto, los riesgos de mercado, ¿cómo los subsanamos? No los subsanamos, los estamos conscientes, los tenemos en cuenta. Los riesgos hay que tenerlos valorados, sobre todo para saber que cuando el riesgo se produce, cuando el riesgo se hace real, cuando el riesgo, lo que pensábamos que podía suceder, sucede, bueno, pues tenemos el plan de contingencia, ¿no? Tenemos el plan B y eso es lo que tenemos que también tener previsto y en eso es lo que se está trabajando. Y esa es un poco mi filosofía de trabajo a la hora de realizar ese mentoring, de apoyaros y sobre todo daros, daros también y presentaros quiénes son mis referentes en determinados sectores, en determinados mercados, ya sea también en gestión de habilidades directivas, o eventos donde se acumulan o se juntan esta serie de personas que pueden ser referentes. Cada uno tiene que tener un referente y esos tipos de referentes, ya digo que no hay que creerlos con una fe ciega. Esto no son dogmas de fe, simplemente es un referente que podemos estar de acuerdo o no lo que dice, o lo que dice ese referente puede adaptarnos a nuestra propia realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues como punto para ir finalizando esta parte, en esta segunda parte, o en este segundo programa, porque el primero que hicimos fue de introducción, el segundo fue, como os digo, todo lo que que vimos la semana pasada sobre el tema de la delegación y lo que consiste en ser empresario. En este estamos un poquitín machacando lo que es el tema de la mentalización, esa mentalización y tener a asumir lo que es el mundo del comercio exterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, id buscar, y este es mi consejo que os doy, id y buscar vuestros referentes profesionales en las redes sociales profesionales. Tenéis Twitter, tenéis LinkedIn, tenéis también el Clubhouse. Intentad ver y seguir en estas redes sociales quiénes son vuestros referentes y dónde se están juntando estas personas, dónde debaten, dónde hablan, dónde se sienten cómodos y se sienten a gustos. También os invitaría a que escucharais los programas de comercio exterior, en este caso iba a decir,
que se hace aquí en activaradio.org, el programa de exportadores por el mundo, también el de Planeta Comes, el de Integrando Mundos. Son programas basados en el comercio exterior con diferentes áreas, con diferentes especialidades, pero sobre todo el nivel de invitados os van a permitir conocer invitados y poder seguirles a estas personas, a estos profesionales, tanto hombres como mujeres de diferentes sectores, para que os permitan motivaros y ampliar esta mentalidad que tenemos del mundo del comercio exterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más en esta primera parte del programa de Porque tú lo digas, porque ya sabéis que ahora viene la segunda parte, que es lo que estamos determinando y haciendo para esos responsables de las administraciones públicas que tienen que tomar también necesidades, a los cuales también se les hago mentoring. Hago un mentoring a los concejales de comercio, a los concejales de desarrollo y también a los agentes de desarrollo local que quieran crecer en su desempeño y mejorar la profesionalidad y sobre todo el entorno lo que hay. ¿De acuerdo? Pues nada, una pequeñita cuña y entramos ahora directamente en la segunda parte del programa de Porque tú lo digas, hablando también de mentoring para las administraciones públicas. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Bueno, pues ya estamos aquí con la segunda parte de del programa de Porque tú lo digas, hoy lunes 22 de marzo de 2021. Bueno, pues a vosotros, a los responsables del diseño, de la creación y la implementación de programas de apoyo y de ayuda a autónomos, a emprendedores y al comercio. La semana pasada también en el último programa estábamos hablando principalmente de que os fijarais y tuvierais decisiones no solo a los comerciantes, hablábamos de esas ayudas o esas olas o esta moda de apostar por mercados electrónicos para los comercios, hacerlos locales. Ya os dije, yo siempre sé mi opinión, que es muy difícil que eso salga. Es muy complicado crear nuevos mercados, diferentes mercados para hacerlo, a no ser que sea muy específico. Con lo cual yo os animo y os animé y os lo sigo haciendo, que penséis en crear cursos de formación o generar empleo, generar empresas que les permita llevar la gestión de esas tiendas online, pero en las que ya están establecidas, tanto en eBay como en Amazon, como en muchas de las que están existiendo, más que crear una nueva, sino que tuvierais esa presencia. También daros cuenta y deciros también, a costa de esto, que el hecho de tener una presencia en Amazon no me está permitiendo, no quiere decir que ya venda. El hecho de que yo pueda tener mis productos en Amazon no quiere decir que ya esté vendiendo. Por lo cual, tener siempre presente que si queréis ayudar al comercio, pensad en el cliente del comerciante. No penséis en el comercio per se, de dar ayudas esas a fondo perdido, que están muy bien, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Crear integración, ¿vale? Por esto lo que vamos a hablar hoy, en este yo os invito a que lo hagáis, estamos hablando en crear lo que se llama la cultura del comercio turístico. Del comercio turístico. En la primera parte del programa, ya sabéis lo que he estado hablando del turismo como una parte integradora, una parte fundamental de lo que es la economía española, y que en el año 2019 nos visitaron casi 80 millones de personas. Pues esos 80 millones de personas, 80 millones de turistas, tenemos que
intentar que se vayan contentos, intentar que compren, que consuman en nuestros comercios, que acudan a nuestros restaurantes, ¿eh? Y esto se hace también de una manera coordinada en otros sectores, coordinada con otros tiendas, con otros comercios, que se pueda combinar gastronomía y vino, que se puedan combinar gastronomía y actividades culturales, gastronomía y actividades deportivas. Todo tiene que ser una combinación y para esto es una parte fundamental que se tengan presente una parte del turismo, que es la del turismo de reuniones, la del turismo MICE, porque si se fomenta y se desarrolla este tipo de actividades en cada parte local, lo que va a llegar y lo que va a hacer es que se genere esta cultura del del comercio turístico, ¿vale? Bueno, se nos echa el tiempo encima, se me ha ido el tiempo y se me va a hacer un poquitín corto, pero bueno, la semana que viene haremos un poquitín más incidencia a todo esto y ya sabéis que también se realiza mentoring para los concejales de comercio, para los concejales de comercio y de turismo, para que ellos puedan crecer y puedan ofrecer a sus pueblos, a sus entidades locales, les puedan ofrecer un servicio de verdad muy profesional conjuntamente con sus técnicos de comercio, con sus técnicos de turismo y con los agentes de desarrollo local. Bueno, pues nada más, lo siento, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y os espero la semana que viene aquí en Porque tú lo digas. Chao. Activa